¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente en los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Jesucristo? Si bien el mundo solo vio una tumba sellada en silencio, la Biblia revela que algo mucho más poderoso se estaba desarrollando detrás del velo de lo natural. Jesús no solo murió y se levantó, descendió a las profundidades de la tierra, en el corazón de la oscuridad misma, así es, en Sheol, en el mismo dominio de la muerte y lo demoníaco. Pero no, entró como víctima, entró como guerrero, un rey en una misión. Y lo que hizo durante esos 3 días cambió el curso de la eternidad. Este no es el Jesús que ves en las vidrieras. Este es el Jesús que confrontó a los espíritus en cadenas, quien irrumpió en las puertas del infierno, quien tomó las llaves de la muerte y declaró victoria eterna. La Biblia no oculta esto, lo proclama con valentía. Sin embargo, muy pocos creyentes entienden la profundidad de lo que realmente sucedió. Y debido a eso, muchos están caminando en la mitad del poder que se ha puesto a disposición a través de la fe. Pero no tú, no hoy. Porque en este video, estás a punto de descubrir la misión más oculta y más poderosa que Jesús haya llevado a cabo. Y sucedió mientras todos pensaban que se había ido. Entonces, si alguna vez has sentido que Dios estaba en silencio en tu momento más oscuro, si alguna vez cuestionaste qué significa la fe realmente, cuando las respuestas no vienen de inmediato, necesitas ver qué hizo Jesús cuando nadie estaba mirando. La verdad cambiará tu caminar con Dios para siempre. Esto no es solo la teología, es un despertar espiritual. Así que quédate conmigo hasta el final. Lo que estás a punto de aprender puede ser la pieza faltante de tu vida espiritual. Y una vez que lo veas, nunca verás la cruz o tus propias batallas de la misma manera. Hay un profundo silencio que resuena en las Escrituras justo después de la crucifixión. 3 días en los que el cielo contuvo el aliento y la tierra se quedó quieta. Pero ese silencio no era vacío. Era el trueno oculto de Jesucristo librando una guerra espiritual en los reinos sin ser visto. Mientras que su cuerpo yacía sin vida en una tumba prestada, su espíritu descendió a las profundidades, a lo que la Escritura llama las partes inferiores de la tierra. Efesios 4:9. Ahora, esto no es solo un lenguaje poético. Esta es una dimensión espiritual literal, una a menudo ignorada por los lectores modernos de la Biblia. Jesús no simplemente descansa en paz. Él entró en el dominio de los muertos con propósito, con fuego en su espíritu y la autoridad de Dios en sus manos. Ese descenso no era debilidad, era guerra. Una operación divina para proclamar que la muerte había perdido su aguijón. Y si disminuimos lo suficiente como para mirar las capas de este misterio, nos daremos cuenta de que esos 3 días estaban repletos de actividad sobrenatural, diseñadas para cumplir con las antiguas promesas y establecer la victoria eterna. La Biblia ofrece una visión poderosa pero misteriosa en 1 Pedro 3:19, donde dice que Jesús predicó a los espíritus en prisión. Espera, ¿qué? ¿Espíritus en prisión? ¿Quiénes son? ¿Dónde está esta prisión? ¿Y qué les predicó exactamente Jesús? Este es uno de esos pasajes que invita a un estudio más profundo y una curiosidad reverente. Nos obliga a ir más allá de lo cómodo y explorar un lado de Jesús que a menudo no se retrata. El guerrero en el reino del Espíritu. No murió y se desvaneció. No. Entró en el medio del conflicto sobrenatural que había estado gestando durante mucho tiempo. Es crucial para nosotros entender que su muerte no fue el final de su misión, sino una puerta hacia la parte más profunda de su trabajo redentor. Y en esos 3 días, no solo existió, actuó. Si alguna vez has sentido que tu vida ha llegado a una pausa, como si nada esté sucediendo, recuerda esto. Incluso en lo que parece una quietud, Dios podría estar haciendo su mayor trabajo. Ahora, imagina esto por un segundo. Eres uno de sus discípulos, aplastado por el dolor, escondido de miedo, pensando que todo ha terminado. Pero lo que no ves,
Lo que nadie en la tierra podría ver es que Jesucristo está en movimiento, no metafóricamente, sino espiritualmente. Está viajando a Sheol, el reino de los muertos, cumpliendo las Escrituras con precisión. El Salmo 16:10 profetizó: «No me abandonarás al reino de los muertos, ni dejarás que tu fiel vea la descomposición». David no estaba hablando de sí mismo, estaba señalando a Jesús. Y durante estos 3 días, esa profecía se estaba cumpliendo con toda su fuerza. La fe no se trata solo de lo que vemos en lo natural. Se trata de confiar en que incluso en los momentos de la tumba de nuestras vidas, Dios está activo. Es por eso que entender lo que sucedió entre la crucifixión y la resurrección reformulan toda nuestra fe. El silencio nunca fue el vacío. Era una quietud sagrada y estratégica. Y cuando se ve a través de la lente de la Biblia, comenzamos a comprender cómo cada segundo de esos 3 días se empapó en la intención divina. Con demasiada frecuencia, nos centramos únicamente en la cruz y la tumba vacía, y esa es fundamental. Pero si nos saltamos estos 3 días, extrañamos el corazón de la conquista de Jesús. Piénselo, la cruz fue el precio, pero el descenso, esa fue la colección. Jesús entró en territorio enemigo para reclamar lo que era legítimamente suyo: souls, keys, dominion. No estaba deambulando, estaba ejecutando el plan de Dios con precisión. Es por eso que Colosenses 2:15 declara que Él desarmó los poderes y las autoridades. Esas autoridades no estaban en la tierra, eran espirituales. Y Jesús no les susurró, proclamó. Declaró a los anfitriones caídos que su reinado había terminado. Si alguna vez te has preguntado si Jesús realmente entiende la oscuridad, la duda y la desesperación, la respuesta está aquí. Entró directamente en eso. No evitó el valle, descendió en él y regresó con la victoria en sus manos. Ese es el Jesús que seguimos, no solo un Salvador que murió, sino un Rey que conquistó. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy? Significa que incluso cuando sentimos que estamos en la oscuridad, incluso cuando la vida se siente como un sábado espiritual, Dios se está moviendo. La fe nos enseña a no juzgar la presencia de Dios por nuestras emociones o alrededores. La Biblia muestra que los momentos más poderosos a menudo suceden en silencio. Y esos 3 días, los que Jesucristo caminó por los invisibles, son pruebas de que nuestro Dios no duerme, no detiene, no renuncia. Se mueve cuando nadie ve, trabaja donde nadie mira. Y a través de ese viaje sagrado, Jesús aseguró algo para nosotros que nadie puede quitarle: acceso al Padre, la autoridad sobre la muerte y la esperanza que nunca muera. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. Porque una vez que entendemos esta victoria oculta, estamos listos para explorar lo que se encuentra más profundo en la estructura de Sheol. Para comprender realmente lo que sucedió durante esos misteriosos 3 días, tenemos que entender el lugar donde Jesucristo descendió: Sheol. Esto no es solo la poesía antigua o una metáfora de la tumba. Según la Biblia, Sheol era un reino espiritual estructurado debajo de la superficie de nuestra realidad. No era caótico o aleatorio, tenía orden, divisiones y un propósito muy específico en el plan de Dios. Ahora, Jesús no bajó a ciegas. Él conocía el diseño, sabía lo que estaba esperando. Sheol era el reino de los muertos, pero dentro de él había 2 compartimentos distintos, uno de paz y uno de tormento. Y lo creas o no, Jesús mencionó esta estructura en una de sus parábolas más conocidas, la historia del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16. Ese no era un cuento ficticio para acostarse. Fue una divulgación divina de la geografía espiritual de la vida futura antes de su resurrección. En esa poderosa parábola, Jesús pinta una escena vívida. Por un lado, Lázaro descansa en el seno de Abraham, un lugar de consuelo, paz y promesa divina. Por otro lado, el hombre rico está en agonía, separado por un gran abismo que no puede cruzar.
Este es el Sheol en el que Jesús entró, dividió entre los justos y los malvados, entre la paz y el dolor. Y esta separación no fue solo emocional, era espacial y espiritual. Los fieles, que habían vivido y murieron con la esperanza del próximo Mesías, esperaron en el sello de Abraham, aún no en el cielo, porque el precio de la redención no se había pagado en su totalidad. Mientras tanto, los no arrepentidos se encontraron en tormento, consciente y consciente, incapaz de escapar de su destino. Es una realidad aleccionadora que sacude la idea de que la muerte es un sueño tranquilo. Según la Biblia, el alma continúa su viaje, y la fe en Dios define a dónde lleva ese viaje. Ahora, deja que eso se hunda. Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo descendió a un vacío sin forma. Entró en un reino estructurado lleno de almas, algunos regocijándose en la esperanza, otros que lloran. Y lo hizo con un propósito divino. Ese viaje no fue aleatorio, fue realización. Cuando la Biblia nos dice en Efesios 4:9 que descendió a las partes inferiores de la tierra, no es un lenguaje simbólico, es un lugar con peso espiritual. El mismo Dios que habló el cosmos en existencia había diseñado este reino espiritual para sostener las almas temporalmente hasta que se reveló la plenitud de la salvación. Y ahora, el que habían estado esperando, Jesucristo mismo, había llegado. Imagine el momento, generaciones de los fieles, desde Adán hasta el último profeta, finalmente presenciando al Mesías en el que habían creído. Esa no es la teología. Ese drama divino se desarrolla en tiempo real, en lugares espirituales reales. Esta arquitectura espiritual revela algo poderoso sobre la naturaleza de Dios. Es un Dios de orden, no un caos. Incluso en el reino de los muertos hay diseño, estructura e intención divina. Y esta comprensión reorganiza cómo pensamos en la vida después de la muerte. El Sheol descrito en la Biblia no es una vaga niebla espiritual, es una dimensión real e intencional en el marco de la fe. Y aquí está el pateador. Jesús tenía autoridad sobre eso. No descendió como visitante. Él descendió como rey. Cuando entró en Sheol, no se sorprendió por lo que vio. Lo había visto antes, y estaba allí para cumplir con las mismas profecías que hablaban de su victoria. La fe no es ciega, se basa en el diseño divino. Y cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más vemos que todo, sí, todo, tiene su lugar y propósito, incluso en la muerte. Entonces, ¿por qué esto importa hoy? Porque muchas personas viven como si la eternidad fuera incierta, como si la vida futura fuera niebla e incognoscible. Pero la Biblia despeja la niebla. Jesús se aseguró de eso. Al revelar la estructura de Sheol, nos mostró que la muerte no es el final, es un pasillo. Y solo hay dos puertas. Uno lleva a descansar con Dios. El otro, separación, arrepentimiento, tormento. Eso no es un miedo, es una claridad bíblica. Y comprender esta verdad nos invita a evaluar nuestras propias vidas. ¿Dónde está nuestra fe? ¿En qué dirección se dirige nuestra alma? Y justo cuando comenzamos a luchar con estas preguntas, vemos a Jesús haciendo algo extraordinario, descendiente no solo para observar, sino actuar. Y esa acción es lo que exploraremos a continuación. Su desescado decidido a Sheol, no como prisionero, sino como el victorioso Hijo de Dios en una misión. Una cosa es hablar de la muerte como un momento final. Pero cuando Jesucristo entregó su espíritu en la cruz, no fue un final, fue una transición divina. En Juan 10:18 dijo claramente: «Nadie me lo quita, pero lo pongo por mi propia cuenta». Esa es la autoridad, esa es la intencionalidad. Jesús no solo murió, le ofreció su vida como un sumo sacerdote colocando un cordero impecable en el altar. Y una vez que se liberó su aliento final, no se desvió sin rumbo en la vida futura. Él descendió, de manera deseada, poderosa, en el corazón de Sheol, no como una víctima, no como invitado, pero como el Mesías prometido entrando en territorio
Enemigo, esto no fue un sufrimiento pasivo, este fue un movimiento intencionado. Es una dimensión de nuestra fe que a menudo se omite, pero sostiene una verdad que puede anclar toda tu vida espiritual. Jesús luchó por tu libertad en lugares que nunca verás, y Él lo hizo con el respaldo completo de Dios. Imagine esto. El Hijo de Dios se sube a las sombras espirituales con luz que irradiaba de Él. Eso es lo que estaba sucediendo en tiempo real durante esos 3 días. Y no olvides que este viaje fue profetizado mucho antes de la cruz. David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró en el Salmo 16:10, «Porque no abandonarás mi alma a Sheol, ni permitirás que tu santa se descomponga». No se trataba de David mismo, estaba señalando a Jesús. Y Peter confirma que la profecía exacta en Hechos 2, 25-31, dejando en claro que el descenso y la resurrección eran parte del mismo plan divino. La fe en Jesús significa confiar en que cada momento de su viaje, visto o invisible, fue planeado y ejecutado con perfecta precisión. Entonces, cuando decimos que Jesús descendió, estamos hablando de una misión, una invasión espiritual. Y por cada creyente debe encender un fuego de gratitud y asombro, porque nuestro Salvador no se detuvo en la cruz. Hagamos una pausa por un segundo y realmente dejemos que esto se hunda. En el momento en que Jesús entró a Sheol, todo cambió en el reino espiritual. Hasta entonces, nadie había entrado en ese lugar con autoridad divina. Los profetas, sacerdotes y reyes habían descendido a Sheol en la muerte, pero Jesús vino a quedarse, vino a conquistar. Entró en un reino que había estado manteniendo a la humanidad esperando y dijo, «Soy el que has estado esperando». Ese momento resonó en la eternidad. Envió ondas de choque tanto al paraíso de los fieles como al tormento de los malditos. Y esto no era solo simbólico, era un movimiento espiritual literal. Esta es la razón por la cual la fe en Jesucristo no se trata solo de admirar sus enseñanzas, sino que se trata de rendirse al que fue a donde nadie más pudo ir y regresar en la victoria. Se trata de reconocer que nuestra redención fue sellada, no solo en una colina llamada Calvario, sino en las profundidades de un reino. Pocos se atreven a contemplar. Déjame ser claro. Jesús no entró en Sheol como prisionero. Entró como liberador. Es por eso que el lenguaje de las Escrituras es tan deliberado. No cayó en el reino de los muertos. Él descendió. No estaba atado. Estaba en asignación. Y su presencia interrumpió todo. Cada ser espiritual, cada alma encarcelada, cada eco de la oscuridad, sintió la llegada del Hijo elegido de Dios. Esto no es solo la teología, es el núcleo de su identidad espiritual. Si alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado en las temporadas oscuras, recuerda esto. Jesús ha caminado por la oscuridad más profunda de lo que jamás enfrentarás. Y Él no entró para simpatizar. Entró para tomar autoridad. Y esa autoridad ahora vive en cada creyente que confía en Él. Eso no es solo reconfortante, es empoderador. Cambia cómo oramos, cómo adoramos, cómo luchamos contra nuestras propias batallas del alma. Y justo cuando comienzas a comprender la magnitud de su descenso, hay más. Porque Jesús no solo visitó a Sheol, Él desmanteló su control. Él cumplió las palabras de los profetas y estableció un nuevo orden en el reino espiritual. Ese descenso no estaba tranquilo, no fue gentil. Fue la atronadora llegada de la justicia y la misericordia de Dios colisionando en una misión divina. Pero aún no hemos terminado. Porque mientras Jesús enfrentaba los poderes de la muerte y anunciaba la victoria, algo más estaba sucediendo. Una confrontación espiritual a diferencia de todo lo que el universo había visto. Y ahí es donde nos dirigimos a continuación, en el momento en que Jesús declaró la victoria a los espíritus y tomó las llaves del infierno y la muerte en sus propias manos. Si hay un momento en las Escrituras que define el poder imparable, es este, cuando Jesucristo, en el reino invisible, se eleva no solo de la tumba, sino de las profundidades del dominio de la muerte, sosteniendo las llaves del infierno y la muerte en sus manos.
Apocalipsis 1:18 registra sus palabras victoriosas. Soy el vivo. Estaba muerto, y ahora mira, estoy vivo por siempre y para siempre, y sostengo las llaves de la muerte y Hades. Estas no son solo declaraciones poéticas, son declaraciones de conquista. Durante esos 3 días silenciosos, Jesús no descansaba. Estaba asaltando las puertas. El mismo Jesús que enseñó sobre amar a tus enemigos y convertir la otra mejilla, fue, en el reino espiritual, derrocar las antiguas estructuras de la oscuridad. Este fue el equivalente espiritual de un rey invadiendo territorio enemigo, despojando a sus gobernantes de su autoridad y saliendo triunfante. Y por cada creyente, esa verdad debería sacudir tu alma, porque su victoria es tu libertad. Veamos a Colosenses 2:15, donde Pablo escribe que Jesús desarmó los poderes y las autoridades, haciendo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. Imagínelo. En el corazón de Sheol, Jesús no está susurrando, está proclamando. No está pidiendo la victoria, lo está declarando. Está rodeado no por aliados, sino por todas las fuerzas que una vez mantuvo a la humanidad en la esclavitud. Ángeles caídos, autoridades demoníacas, antiguos opresores. Y camina entre ellos como el rey invicto. La cruz no era solo una herramienta de tortura, era un arma de gloria. Las uñas, las espinas, la lanza, se convirtieron en los recibos de una deuda totalmente pagada. Y ahora, en el ámbito de los espíritus, Jesús los muestra a todos. Está terminado. No era solo un grito en la cruz, era un decreto en el inframundo. La fe en esta victoria no es solo una creencia, es una herencia audaz. Es un derecho espiritual, anclado en sangre, poder y la autoridad del mismo Dios. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más profundas. Según 1 Pedro 3, 19-20, Jesús predicó a los espíritus en prisión. Ahora espera, no les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No estaba suplicando por su arrepentimiento. Estaba haciendo un anuncio cósmico, una declaración de triunfo, absoluto e irreversible. La frase predicada aquí es del griego keruso, que significa anunciar como un mensajero real, no para evangelizar, sino proclamar. Jesús se paró ante los espíritus encarcelados, mencionados en Génesis 6, y se hizo referencia en 2 Pedro 2:4 y Judas 6. Y tronó la noticia de que había venido el reino de Dios. El Mesías había conquistado, y su tiempo de dominio había terminado. Esto no era compasión, fue conquista. Y este momento redefinió la línea de tiempo de la eternidad, porque a partir de ese momento, el agarre de la oscuridad nunca volvería a tener el mismo poder sobre aquellos que caminan en fe y se pararían en las promesas de Jesucristo. Verás, muchos imaginan la victoria de Jesús comenzando en la resurrección, pero la Biblia nos muestra algo más profundo. La guerra se ganó en las sombras. La tumba vacía es la prueba, pero las llaves fueron incautadas antes de que la piedra fuera rodada. Y eso lo cambia todo, porque ahora cada creyente camina en la autoridad que Jesús recuperó durante esos días. No tienes que vivir bajo el miedo, la vergüenza o las mentiras del enemigo. Jesús llevó la pelea directamente al corazón del problema y salió victorioso. Su sangre no solo salvó, se destrozó las fortalezas espirituales. Su descenso no solo cumplió la profecía, reestructuró la jerarquía espiritual. Y todo esto se hizo para que pudieras rezar con valentía, adorar libremente y caminar con confianza, sabiendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que le pertenecen. Eso no es esperanza, es la certeza, arraigada en la verdad inquebrantable de la Biblia y el poder eterno de Dios. Pero no te detengas aquí, porque mientras Jesús declaraba la victoria y sacudía los cimientos de Sheol, algo aún más sorprendente estaba sucediendo. No solo estaba abordando los espíritus o los poderes confrontantes, sino que también se estaba preparando para uno de los momentos más hermosos en la historia de la salvación, la liberación de los justos. Imagine siglos de almas fieles, esperando en el sello de Abraham,
escuchando de repente la voz de la que habían creído desde lejos. Ese momento se acercaba, y lo que sucedió después cumpliría la profecía, sacudiría la tierra y desbloquearía un misterio que había sido oculto por generaciones. Pasemos a ese momento y descubramos la liberación de los justos, aquellos que esperaron pacientemente con fe y finalmente fueron conducidos a la plenitud de la redención. Uno de los momentos más misteriosos y a menudo incomprendidos en el Nuevo Testamento es cuando Jesús predica a los espíritus en prisión. Esta frase, que se encuentra en 1 Pedro 3:19, ha desconcertado a los teólogos durante siglos. Pero si lo abordamos con el discernimiento espiritual y dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, descubrimos una verdad que es aleccionadora y asombrosa. Estas no eran almas ordinarias, eran seres sobrenaturales, ángeles que se habían revelado, conocidos en Génesis 6 como hijos de Dios, que tomaron hijas de hombres y dieron lugar a los Nefilim. Su pecado era tan severo, tan antinatural, que Dios los encerró en cadenas en un lugar de oscuridad hasta el día del juicio. Jude 6 se hace eco de esta realidad, describiéndolas como aquellos que no mantuvieron su propia posición, sino que abandonaron su vivienda adecuada. Cuando Jesús descendió, fue directamente a esa prisión, no para salvarlos, sino para proclamar algo que haría eco a través de la eternidad, que su rebelión había fallado y el plan de Dios había prevalecido. Es importante hacer una pausa y realmente reflexionar sobre eso. Jesucristo, después de conquistar la muerte, no fue solo para consolar a los justos, también fue a enfrentar a los rebeldes. Esta no era una misión de misericordia, fue una declaración de dominio. Estos espíritus habían corrompido la creación, distorsionaron el diseño de Dios y llevaron a la humanidad a una oscuridad profunda. Y sin embargo, incluso ellos no pudieron escapar de la autoridad del Hijo de Dios. En 2 Pedro 2:4, Pedro afirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió al infierno, colocándolos en cadenas de oscuridad para ser sostenidos para el juicio. Estos no eran simples mitos, eran realidades espirituales. Y la proclamación de Jesús para ellos no fue el diálogo, era decreto. No negoció, anunció. La batalla que pensaron que podían ganar se había perdido en el momento en que el Mesías dio su vida en la cruz. Esa es la profundidad de su victoria. Incluso silenció las rebeliones más antiguas de la creación. Ahora piense en esto desde una perspectiva de fe. Jesús no solo aseguró nuestra salvación a nivel personal, el orden cósmico sellado con su victoria. La cruz fue un pivote, no solo para la humanidad, sino para todo el cielo y la tierra. Cuando descendió y se paró ante esos espíritus encadenados, encarnó el cumplimiento de cada promesa divina. Ese momento fue una sala del tribunal, y Jesús fue el juez, proclamando el veredicto final. Está terminado, no fue solo para la tierra, sino para cada reino. Eso significa que su fe no se basa en algo frágil, está basado en un triunfo cósmico. Y cuando rezas, rezas en el nombre de aquel que silenció los males más antiguos. Cuando declaras las Escrituras, estás haciendo eco de la voz de la que hizo que incluso los ángeles caídos se inclinaran. Ese es el peso espiritual detrás del nombre de Jesucristo. No es solo un título, es la llave de cada puerta y la cerradura de cada cadena. Seamos claros, Jesús no predicó el Evangelio a estos espíritus. No estaba ofreciendo salvación. Su destino ya estaba sellado. Lo que entregó fue un anuncio real. Es como un rey que entra en la mazmorra de sus enemigos derrotados, no para ofrecer un tratado, sino para demostrar que la guerra ha terminado y el reino ha sido recuperado. Aquí es donde vemos el espectro completo de la justicia y el poder de Dios. La misericordia se extendió a la humanidad, pero el juicio fue emitido a los rebeldes. Y ambos sucedieron a través del mismo Salvador. Eso debería despertar algo profundo en nosotros. Un miedo reverente a Dios, una apreciación más profunda por la magnitud de lo que Jesús logró
y una pasión renovada por caminar en justicia. Porque la misma voz que declaró la victoria a los espíritus encarcelados ahora nos llama a vivir en libertad y fe, guiado por su palabra y empoderado por su espíritu. Pero este no fue el único lugar que Jesús visitó durante su descenso. Mientras él hizo ese decreto de juicio a los ángeles caídos, había otro lado de Sheol, un lugar lleno no de rebelión, sino con esperanza justa. El sello de Abraham, donde los santos habían esperado pacientemente, creyendo en la promesa de Dios, estaba a punto de ser tocado por la presencia viva del Mesías. Y lo que sucedió allí fue nada menos que milagroso. Debido a que Jesús no solo vino a declarar el juicio, vino a liderar un desfile de victoria. Y en el momento siguiente de este viaje espiritual, presenciaremos la liberación de aquellos que se habían mantenido a la fe, y veremos lo que eso significa para nuestro propio destino eterno. Mientras que un lado de Sheol se hizo eco del trueno, del juicio, otro estaba a punto de presenciar el mayor cumplimiento de la fe. Este era el lugar donde esperaban los justos, el sello de Abraham. Estos fueron los que habían muerto en el pacto con Dios, creyendo en las promesas aún no cumplidas, anhelando un Mesías que nunca habían visto. Piensa en eso por un segundo. Hombres y mujeres como Abraham, Moisés, Ruth, Isaías e innumerables, otros habían vivido vidas de fe, obedeciendo las órdenes de Dios, sin recibir la recompensa completa en su vida. Hebreos 11, 39, 40 afirma esto diciendo: todos fueron elogiados por su fe, pero ninguno de ellos recibió lo que había sido prometido, ya que Dios había planeado algo mejor para nosotros, para que solo junto con nosotros se hicieran perfectos. Esa perfección ahora estaba a la mano. El silencio de los justos en la espera estaba a punto de ser destrozado por la voz de Jesucristo. ¿Te imaginas el momento en que Jesús llegó? Ese espacio sagrado, durante mucho tiempo esperaba, se iluminó de repente con la presencia de la que habían confiado desde lejos. ¿Qué palabras debe haber hablado? ¿Qué alegría debe haber estallado en los corazones de los santos? No solo estaba visitando, vino a dirigirlos. Efesios 4, 8-10 pinta esta imagen con una claridad impresionante. Cuando ascendió en lo alto, tomó muchos cautivos y dio regalos a su pueblo. El que descendió es el mismo que ascendió más alto que todos los cielos, para llenar todo, el universo. La frase, tomó muchos cautivos, se refiere a esas almas justas, liberadas de la sala de espera de Sheol, ahora conducida a la gloria del cielo. Y no fue solo un cambio espiritual, tenía manifestaciones físicas. Mateo 27, 52-53 nos dice que cuando Jesús se levantó, las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto fueron resucitadas. Estas no eran leyendas, fueron vistas previas de la resurrección final. Ahora, traigamos esto a casa. Este no fue solo un evento del pasado, es una declaración de su futuro. La liberación de la justa es una prueba de que la fe en Dios nunca se desperdicia, que cada acto de obediencia, cada paso en la oscuridad, confiando en su voz, algún día será recompensado. Jesús no olvidó a los santos, regresó para ellos, mantuvo el pacto. Eso significa que Él también te mantendrá sus promesas. Si caminas por las temporadas donde el cumplimiento parece retrasado, recuerda a Sheol. Recuerda el sello de Abraham. Dios nunca olvida. Él recuerda cada lágrima, cada sacrificio, cada oración pronunciada en secreto. Y al igual que regresó a aquellos que esperaron con fe, Él vendrá por ti. Tal vez no en tu tiempo, pero siempre en su propósito perfecto. Por eso, no caminamos de vista, caminamos por fe, anclados en la fidelidad de un Salvador que desciende, entrega y asciende en gloria. Este momento también redefine cómo pensamos sobre la muerte. Para el creyente, la muerte ya no es un lugar de separación o espera. Es una transferencia inmediata a la presencia de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5:8: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Ese es el cambio que Jesús inauguró. Cerró la sala de espera, abrió la puerta.
El lugar una vez reservado para la esperanza se convirtió en el pasillo del cielo. Y los santos que una vez anhelaron la promesa, ahora nos están animando de la gran nube de testigos. Hebreos 12:1. Cuando entendemos esto, el miedo a la muerte pierde su agarre. Porque la muerte no es el final, es la puerta. Y en el otro lado está el mismo Jesús que dirigió un desfile de almas redimidas fuera de la oscuridad y a la luz eterna. Y ahora, después de haber descendido, proclamó la victoria, juzgó a los rebeldes y liberó a los justos. Jesús no había terminado. Tuvo un destino final antes de regresar en la potencia de resurrección. El sumo sacerdote del cielo estaba a punto de hacer algo que ningún sacerdote terrenal podría hacer: entrar en el santo de los pisos, no hecho por manos humanas, y presentar su propia sangre para la redención de todos los que creen. Lo que sucedió después cambiaría para siempre cómo nos acercamos a Dios. Es hora de seguirlo al santuario celestial y presenciar el momento en que selló nuestro acceso eterno al Padre. Después de descender a las profundidades, después de proclamar la victoria y llevar a los justos fuera de Sheol, Jesucristo ascendió, pero no directamente a la tierra. No, su misión todavía tenía un acto final y majestuoso antes de la resurrección: ingresar al santuario celestial. El libro de Hebreos presenta este glorioso momento con detalles asombrosos. En Hebreos 9:12 leemos: entró en el lugar más sagrado una vez por su propia sangre, obteniendo así la redención eterna. Este no fue un acto simbólico. Fue una presentación literal en el reino eterno, el verdadero tabernáculo no hecho por manos humanas. Hebreos 9:24. A diferencia de los sumos sacerdotes del antiguo pacto, que ofrecían sangre de animal año tras año, Jesús, el Cordero impecable de Dios, trajo su propia sangre. La misma sangre derramada en el Calvario, ahora se roció en el templo eterno, lo que garantiza un pacto eterno irrompible. El peso de este acto no puede ser exagerado. No era solo perdón, era acceso. No era solo misericordia, era finalidad. Imagina los tribunales celestiales en ese momento, los ángeles, las criaturas vivientes, los mayores, todos presenciando al Hijo presentando el sacrificio que ningún otro podría ofrecer. Este no fue un ensayo, era lo real. El plan que Moisés siguió al construir el tabernáculo era solo una sombra de este verdadero santuario en el cielo. Jesús entró en el sagrado de Holies, pasó a través del velo celestial y se paró ante el trono del Dios Todopoderoso, no como un siervo sufriente, sino como el sumo sacerdote victorioso. Y con ese acto, siempre eliminó la barrera entre el hombre y Dios. La fe ya no requería un mediador humano. A través de Jesús, ahora tenemos confianza para ingresar al lugar más sagrado por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19. Esto lo cambia todo. Significa que cuando rezas, no estás gritando al vacío. Estás hablando directamente con el Padre, a través del Hijo, con la autoridad del cielo que respalda tu voz. Ahora piense en lo que esto significa para su vida hoy. Antes de este momento, solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar en el Santo de los Sable, y solo una vez al año, y solo con sangre. Pero ahora, Jesús ha abierto el velo para todos los que creen. Ese velo, una vez una cortina gruesa en el templo terrenal, fue arrancado de arriba a abajo cuando Jesús murió, Mateo 27:51, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba restringido. Pero el verdadero desgarro sucedió en el cielo. Ragó la división entre la humanidad y la divinidad, haciendo que la intimidad con Dios esté disponible no solo para la élite, sino también para el creyente cotidiano, usted, ahora mismo, donde sea que esté. Eso significa que su pasado no lo bloquea, sus errores no lo descalifican y su debilidad no lo distingue. Debido a que Jesús entró con su sangre, puedes entrar con audacia. Eso no es religión. Ese es el poder de la redención. Y aquí hay algo aún más hermoso. Jesús no solo entró en el cielo para completar su trabajo, permanece allí como tu intercesor. Hebreos 7:25 dice, siempre vive para interceder por ellos. Eso significa que Él no es solo tu Salvador,
Él es tu defensor. Tu sumo sacerdote no desapareció después de su sacrificio. Está vivo, sentado a la diestra de Dios, constantemente representándote. Cuando sienta que sus oraciones son débiles, sepa que está orando con usted. Cuando sientes que el cielo está en silencio, Él está hablando en tu nombre. La fe te conecta con esa realidad. La Biblia nos asegura que el sacrificio de Jesús fue una vez para todos, nunca para ser repetido. Y en ese acto final de presentar su sangre, selló un pacto que no puede romperse por el tiempo, el fracaso o el miedo. El velo está desgarrado, la puerta está abierta, y estás invitado. Pero a medida que esta misión celestial llega a su clímax, nos damos cuenta de que algo es aún más extraordinario. La resurrección que siguió no fue el comienzo de la victoria, era la prueba visible de un triunfo que ya había sido ganado en el reino invisible. El silencio del sábado no fue la ausencia de movimiento, era el trueno de la guerra divina. La cruz, el descenso, el santuario, todas eran piezas de un plan perfecto. Y en nuestro segmento final, lo reuniremos para descubrir todo el peso teológico de lo que Jesús logró durante esos 3 días inolvidables. La victoria de Jesucristo no comenzó cuando la piedra se alejó. Ya estaba establecida en el reino invisible, forjado en fuego, declarado con poder y sellado en sangre. Lo que llamamos la resurrección no es el comienzo de la redención, es la revelación de lo que ya había tenido lugar a través de las dimensiones. La cruz era visible para el hombre, pero lo que siguió, su descenso a Sheol, el juicio de los ángeles caídos, la liberación de los justos, la presentación de su sangre en el santuario celestial, esos fueron los actos de guerra ocultos que reescribieron el orden espiritual para siempre. En esos 3 días, Jesús no descansó, reinó. Lo que parecía silencio en la tierra era una sinfonía del movimiento divino en los cielos. Es por eso que tu fe debe ir más allá de lo que ves, porque el Dios al que sirve obras donde los ojos no pueden seguir, donde la lógica se detiene y donde solo queda confianza. Y eso, amigo mío, es donde realmente comienza la transformación. Seamos honestos, muchos creyentes solo se centran en la cruz y la resurrección, saltando sobre el corazón de la conquista espiritual de Cristo. Pero si descuidamos estos 3 días, extrañamos el núcleo de lo que le da al Evangelio su peso eterno. Jesús no solo nos rescató del pecado, desmanteló la infraestructura espiritual de la muerte misma. Tomó lo que Satanás había reclamado como su dominio y lo convirtió en un campo de desfile de la victoria divina. Es por eso que Pablo podría decir en 1 Corintios 15:55, ¿dónde, oh, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, es tu aguijón? Porque Jesús lo eliminó, y no con palabras solas, pero con acción. Entró en la tumba como guerrero. Él descendió como conquistador, y se levantó como rey. Esto debería afectar cómo ores, cómo adoras, cómo ves tus propias batallas espirituales. No estás luchando por la victoria, estás luchando por la victoria. Ese es el poder de la fe bíblica. ¿Y el mensaje más profundo? Que en tus sábados más oscuros, Dios todavía está trabajando. Puedes sentir que la vida está atrapada entre la crucifixión y la resurrección, como si estuvieras en un lugar de espera, silencio o incluso desesperación. Pero recuerde, el silencio no es ausencia. El mundo guardó silencio mientras Jesús caminaba por Sheol. Los discípulos lloraron mientras Él liberaba a los santos. La tumba estaba cerrada mientras el cielo recibía sangre que hablaría por cada generación. Así que no confundas el retraso con la negación. No asumas que Dios se ha quedado en silencio. A veces, los cambios más poderosos en su destino ocurren cuando nada parece estar moviéndose en la superficie. La Biblia es clara. El que comenzó un buen trabajo en usted, lo llevará a su finalización. Filipenses 1:6. Eso significa que tu historia no ha terminado. El mismo Dios que conquistó la muerte, el infierno y la tumba,
todavía está trabajando en ti, a través de ti y para ti. Todo está conectado. La cruz no fue aleatoria. El descenso no era opcional. La resurrección no fue un evento aislado. Son 3 actos de un drama impecable, hechos por Dios, antes del fundamento del mundo. Y cuando entiendes esto, tu fe se vuelve inquebrantable. Porque ahora ves que Jesús no solo murió por ti, luchó a través de la muerte para traerte vida. Eso no es religión. Esa es la realidad. Y cuando entras en esa realidad, tus oraciones tienen más peso, tu adoración se convierte en guerra, y tu caminar con Dios pasa de casual a consagrado. De esto se trata la Biblia. No solo información, sino transformación. No solo historias, sino estrategias para vivir en la autoridad divina. Jesús no fue al infierno para que pudieras vivir en la derrota. Se fue para que pudieras reinar en la vida, a través de Él, con Él, para siempre. Y ahora, a medida que unimos cada revelación, nos damos cuenta de que esos 3 días fueron la mayor misión de la historia, una que abarcó el cielo, la tierra y el infierno. Jesucristo no dejó ninguna parte del proceso redentor incompleto. Él descendió a las profundidades, ascendió a las alturas y ahora reina eternamente. Esta es la piedra angular de tu fe. El silencio del sábado fue el sonido de la guerra espiritual, la quietud era la estrategia y la oscuridad era el telón de fondo de la gloria. Y en ese silencio sagrado, Jesús aseguró algo eterno para ti. Acceso a Dios, libertad de muerte y victoria que ningún demonio puede deshacer. Pero aún hay más para descubrir, porque comprender este viaje es solo el comienzo. Ahora es el momento de invitar a otros a esta verdad y preparar su corazón para la próxima revelación de que el cielo está esperando para desarrollarse. Ahora que has visto lo que Jesús realmente logró durante esos 3 días, tengo una pregunta para ti. ¿Qué parte de este viaje te impactó más? ¿Fue el momento en que predicó a los espíritus encarcelados? ¿La liberación de los justos? ¿O el poderoso acto de presentar su sangre en el santuario celestial? Deje su respuesta en los comentarios. Su testimonio podría ser el estímulo exacto que alguien más necesita hoy. Si este mensaje tocó tu espíritu y abrió tus ojos a la profundidad del plan de Dios, no te lo guardes. Haga clic en me gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones para que nunca se pierda otro video que desbloquee las poderosas revelaciones de la Biblia. Esta comunidad está creciendo y eres una parte vital de ella. Y si desea profundizar aún más, haga clic en el siguiente video que está a punto de aparecer en su pantalla, donde revelamos otro misterio que podría cambiar completamente su perspectiva sobre la fe y la guerra espiritual. Gracias por estar aquí. Soy Marco, y te veré en la próxima revelación. Dios lo bendiga.